pueda que finalmente llegue a tener que interactuar con esta célula blanco. Pero ya la farmacodinámica para nosotros establece el punto en el cual el medicamento ha llegado ya a su célula diana y a otras a las cuales no queríamos que estimule, pero de una u otra manera también van a responder, induciendo la aparición de estos efectos colaterales o efectos adversos, como lo señalamos. Entonces, ya el ver el cómo y qué es lo que hace el medicamento es lo correspondiente a la esfera hemodinámica de la farmacología. Bien, para nosotros, conceptualizando este término, se refiere a todos los efectos, tanto a nivel bioquímico, a nivel celular y lógicamente a nivel mucho más grande, fisiológico, que el medicamento va a tener, y qué procesos van a estar involucrados en inducir ese tipo de respuesta, lo cual puede ser tanto de estimulación como de inhibición. Bueno, el efecto evidentemente va a requerir la interacción con una macromolécula, conocida por nosotros en la mayoría de eventos como un receptor, el cual se puede expresar tanto a nivel celular como fuera de la célula. Si es a nivel celular, puede estar presente en la membrana, presente en el citoplasma o presente en el núcleo celular. Entonces, sea la membrana, sea el citoplasma, sea el núcleo, sea un componente de interacción fuera de la célula, al final de cuentas, esa interacción va a establecer algún tipo de respuesta en un conjunto de células que lógicamente van a tener una repercusión en la economía, que puede ser positiva o negativa, dependerá del tipo de medicamento que nosotros estamos utilizando, así como también del tipo de receptor con el cual este medicamento está interactuando. Algunas formas especiales de brindar tratamiento que se divorcia un tanto de este mecanismo natural, es decir, emplear en la célula algún tipo de molécula con la cual el medicamento interactúe, sino que ir directamente a la célula sin interactuar con nadie de frente, interrumpir alguna ruta metabólica, o inflamatorio corresponde ya a la terapia biológica, como lo verán cuando traten acerca de los fármacos utilizados en reumatología principalmente, o en cualquier escenario en donde tengamos que contener la respuesta inflamatoria. Bueno, el mecanismo por el cual el fármaco tiene que buscar esta respuesta es, repito, interactuando con componentes macromoleculares. Encuentra una macromolécula especial conocida como receptor la mayoría de veces, y en ese momento en que ocurre esa unión va a suceder una interacción entre el fármaco y este receptor, lo cual tiene que ver representado algún tipo de respuesta a nivel celular. Entonces, este receptor con el cual nosotros estamos interactuando tiene que tener algunas particularidades. En primer lugar, tiene que tener la capacidad de poder unirse a un ligando. Si yo tengo mi célula y tengo expresado un receptor en la membrana, evidentemente cuando venga mi primer mensajero, vamos a dibujarlo acá de forma grosera, y voy a interactuar con este receptor tiene que tener la capacidad de poder unirse a este primer mensajero. Y una vez que se ha unido, mayoritariamente si hablamos de un receptor presente en la membrana plasmática, tiene que buscar inducir un cambio conformacional en este receptor. Y hacia la cara citoplasmática, inducir una respuesta que actúe localmente en la membrana, localmente a nivel de citoplasma, o esta respuesta quizás tener que inducir algún tipo de cambio a nivel nuclear. Es decir, esa interacción que ocurre entre el ligando natural, en este caso ahora una droga, y el receptor correspondiente, va a tener que traducir la señal, y esta señal buscar interactuar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Para hacer caso a esta respuesta que ya viene dada por la interacción entre el medicamento y el receptor, evidentemente tengo que tener alguna otra forma de estimulación que generalmente va a ir a la producción de segundos mensajeros. Segundos mensajeros que son los que van a amplificar más la señal. Bien, entonces mi receptor tiene que tener algunos dominios, uno de unión al ligando, primer mensajero o al medicamento mismo, y otra porción, en este caso ya presente a nivel de la cara citoplasmática de la membrana, que tiene poder efector. El objetivo finalmente aquí es traducir la señal. Tengo que traducir cuál es la orden que me está viniendo del sistema nervioso, del sistema endocrino o de mi sistema inmunológico. Y característicamente aquí lo que vamos a notar es que va a comenzar a haber un incremento en la producción de un segundo mensajero. Y segundos mensajeros son varios, como los detallamos el día de ayer. Y que vamos a también tener que recordarlos para la presente exposición. Entonces aquí tenemos en este ejemplo un receptor presente en la membrana, tiene varios dominios transmembrana, atraviesan varias veces la membrana, que en este caso no está acoplado a ningún ligando, no está acoplado a ningún primer mensajero, no está acoplado a ningún medicamento. Vale decir, está en un estado de reposo.
en algún momento dado, un ligando, en este caso, un medicamento que nosotros le hemos brindado al paciente, ingresa a la economía, ingresó a torrente sanguíneo, sale derecho vascular, se mete al intersticio, se mete ya en un tejido particular a buscar interactuar con una célula. Y a su membrana encuentra un receptor que tiene una porción especial, una, podemos decir, parte de él que va a interactuar con el medicamento o con el ligando original, si es que estuviéramos hablando en el ámbito fisiológico. Y una vez que interactúa con él, inmediatamente esta proteína en la membrana, esta macromolécula, este receptor de membrana, va a ser supeditado e influido a cambiar su conformación espacial. Existe un cambio espacial en su morfología. Y este cambio va a inducir en la célula que la interacción que viene con alguna indicación especial, con alguna orden especial, amplifique la señalización en el citoplasma, haciendo que la célula responda de alguna manera. Repito que no solamente el citoplasma, puede ser a nivel de la membrana, puede ser a nivel del núcleo de la célula. Entonces, la señal que vino de afuera se traduce en la producción de alguna proteína, de una enzima o bloqueo de alguna ruta metabólica que en ese momento no se necesita. Por tanto, se induce una respuesta biológica que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, un ligando cualquiera, existen varios, en algún momento interactúa con el receptor de la membrana, interactuando con el receptor de la membrana, comienza a activar en cascada la activación de otras rutas de estimulación o de inhibición, las cuales se van amplificando cada vez más, ya en este caso produciendo un segundo mensajero, en este ejemplo, el AMP cíclico, el cual comienza ya a actuar sobre proteinquinasas, las cuales son estimuladores por excelencia a nivel citoplasmático, y la señal, como vemos, se amplifica mucho más. En este caso ya no solamente activando estas proteínas, sino también fosforilando a otro conjunto de enzimas que lógicamente van a amplificar mucho más la señal que vino de afuera. Es decir, la traducción del estímulo, sea positivo o negativo, va a tener una repercusión en la célula que nosotros la vamos a notar desde el punto de vista ya fisiológico como una respuesta celular. Bien, entonces en la interacción que el medicamento, fármaco, droga tenga con esta macromolécula receptor, vamos a ver que van a ocurrir una serie de procesos. Básicamente buscando formar un complejo entre el medicamento y el receptor. Este complejo es el que va a activar o va a inhibir en la célula algún tipo de tarea que funcionalmente esta célula tenía que cumplir. Ahora bien, este receptor que está presente en la membrana, citoplasma o núcleo, normalmente está en estado de reposo, no está activo, está esperando que haya la relación con ese primer mensajero. Entonces, una vez que ocurre esa interacción, el receptor, según su condición, según las propiedades de trabajar o no con un segundo mensajero, va a traducir la señal y va a tener una repercusión, repito, en la respuesta celular. Lamentablemente, una célula no solamente expresa un único tipo de receptor. Tenemos varios tipos de receptores, familias de receptores, unos que estimulan, otros que inhiben. De una u otra manera, esa señal estimuladora o inhibitoria se va a ir amplificando. Es decir, voy estimulando a más rutas metabólicas o flujos de iones en la célula, voy limitando que los iones puedan ingresar o inhibiendo rutas metabólicas. Depende del tipo de receptor, va a depender también del tipo de segundo mensajero que en algún momento se vaya a tener que producir en mayor cantidad. Ahora bien, estos receptores que están presentes o se expresan mayormente en la membrana celular están supeditados a tener que responder a la estimulación con ese medicamento, con ese ligando. De alguna manera, la célula sabemos que simplemente espera que haya algún tipo de orden. Ella ya está viva, ya está produciendo ATP, tiene suficiente oferta de sustratos energéticos, es decir, está presente en algún tejido. Muy bien, pero está especializada en cumplir una tarea. Para cumplir esa tarea, repito, tiene que tener algún tipo de enlace con el medio externo, un receptor, en este caso una macromolécula expresada en la membrana. Llegó su primer mensajero, interactúa con su receptor y lógicamente induce una respuesta positiva o negativa, ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa si hay bastante primer mensajero? Mucha estimulación. Entonces, esta sobreestimulación, algunas veces la célula sobreestimulada, cansada, agotada, tiene que defenderse. Entonces, lo que puede ella misma hacer para defenderse es desensibilizarse, es decir, ya no responder a ese primer mensajero, porque nota la célula que está siendo sobreestimulada. Lógicamente, nadie está habituado a tener una carga de trabajo constante. Tiene que haber algún periodo
algunas horas de descanso, ¿no? Para que yo siga retomando mi labor habitual. Lo mismo pasa a nivel celular. Cuando la célula ve que hay mucha estimulación, de alguna manera, la forma de defenderse de esa estimulación, algunas veces es ya no respondiendo al primer mensajero. En ese sentido, hablamos de la desensibilización o la inactivación de receptores. Pero en otros escenarios, la célula lo que va a hacer es que sus receptores de membrana ya no se estén expresando en la membrana, sino que internaliza los receptores, los esconde, con el fin de que ese primer mensajero tenga menos chance de seguir estimulando a la célula. Entonces, son factores de defensa que la célula ha aprendido a utilizar con el fin de no verse sobreexpuesta a una estimulación por parte de algún ligando que se esté produciendo en demasía en la economía. Bien, los mecanismos de señalización ya lo habíamos señalado también antes. Generalmente están presentes las macromoléculas en la membrana celular, algunas de ellas que permiten flujos de iones, por tanto hablamos que estos receptores son ionotrópicos, algunas de ellas acoplados a otro conjunto de proteínas que van a acelerar el metabolismo celular, van a acelerar lo que es la respuesta celular, conocidos como receptores metabotrópicos, clásicamente los enlazados a proteínas G. Otros que hacia la porción o cara extracelular, una vez que se unen a su primer ligando o un medicamento, hacia la cara citoplasmática, el cambio conformacional hace que esta proteína de membrana se autofosforile. Y cuando se autofosforila, comienza a activar a nivel citoplasmático a otros sistemas enzimáticos. Ocurre la activación celular, con lo cual ya podemos notar si es que esta otra ruta, por ejemplo, también buscaba aumentar un segundo mensajero, la respuesta celular sea evidentemente positiva, ¿no? Cuando ingresan los iones, también se estimula la célula, ¿no? Aumenta su actividad celular porque hay flujo importante de iones. Todas estas respuestas ante la conexión con un primer ligando, primer mensajero, medicamento, en este caso lo que nosotros vamos a hacer, lo que va a inducir es que haya un efecto intracelular. Ahora, si el ligando original lo que buscaba era obtener un efecto positivo, evidentemente voy a encontrar una respuesta positiva. La célula va a comenzar a hacer una tarea especializada en mucha mayor cuantía. Entonces, si yo entrego un medicamento que haga lo mismo que el primer ligando, tenga la misma composición que el ligando original o el primer mensajero, la célula va a responder de la misma manera. Pero ¿qué pasa si el medicamento que ahora yo administro se parece al ligando, pero en lugar de inducir un cambio conformacional en el receptor, en cualquiera de ellos, no lo induce, no produce nada? Solamente ocupa el sitio de unión, el sitio especial que tiene para unirse a un ligando, y al estar unido a él, evita que el ligando original pueda unirse y por tanto inducir esta respuesta celular. En el primer caso, cuando yo entrego un medicamento que se parece al ligando original, estoy hablando de medicamentos que tienen acción agonista. Se parece al original, hace lo mismo que el original. Es un agonista. En el segundo caso, me parezco a la droga, al primer ligando, al primer mensajero, actúa con el receptor, pero no le hago nada, pero ocupo el sitio de unión para otros ligandos originales, estoy evitando la activación celular. Es decir, estoy actuando como un antagonista. Entonces, agonista es el que remeda la misma acción que un ligando original tendría. El antagonista no le hace nada al receptor, pero está ocupando el sitio especial que el receptor tenía para unirse a su ligando original. Bien, decíamos que los receptores no siempre están presentes en la membrana. En este caso tenemos un receptor que está presente a nivel citoplasmático, por ejemplo, cuya acción final va a terminar siendo en el núcleo, en donde también va a inducir un efecto intracelular. Hablando un poquito de las proteínas G, también lo comentamos el día de ayer, aquí tenemos un receptor de membrana en estado de reposo, se une a un primer ligando que puede ser una hormona o un neurotransmisor, ni bien ocurre la unión, cambio conformacional, y el complejo trimérico proteína G, que está unido a una molécula de GDP, corresponde a la familia de las proteínas GS. No olvide esta denominación, proteínas GS. Las proteínas G son varias familias, una superfamilia de proteínas necesarias para la vida. De estas proteínas que nosotros tenemos, las GS buscan la estimulación. Son proteínas G estimuladoras. Entonces, una vez que este primer mensajero se une a su receptor de membrana, el cual está unido a proteína G estimuladora, inmediatamente va a buscar su activación. La activación corresponde a desprenderse de la molécula GDP y coger una molécula GTP, con lo cual el complejo trimérico ya comienza a activarse. La subunidad alfa se separa de la subunidad beta y gamma y se une en la membrana a una enzima conocida como adenilato ciclasa.
la cual utilizando ATP produce un segundo mensajero conocido como AMP cíclico. Entonces las proteínas GS son estimuladoras y su objetivo final es hacer que haya un incremento en la cantidad de un segundo mensajero conocido como AMP cíclico. Deme un minuto, por favor. Ya, perdónenme, siempre los gajes de los problemas de las clases virtuales. Entonces, las proteínas G acopladas a la membrana buscan, lógicamente, producir segundos mensajeros. Lógicamente, aquí lo que se ha producido es un segundo mensajero estimulador, ¿no? El AMP cíclico. Su aumento va a comenzar a activar en la célula una respuesta celular definida. En otros escenarios, tenemos que el receptor de membrana no está acoplado a una proteína G, sino que básicamente cumple un rol de conducción de alguna sustancia que tiene impedimento de atravesar la membrana, que tiene carga eléctrica, por ejemplo, y que gracias a la unión de un ligando, aquí no tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, que se une al receptor nicotínico, vamos a poner ese ejemplo, que expresa dos sitios de unión. Una vez que se unen dos moléculas de acetilcolina a su receptor, a su sitio de unión especial, inmediatamente esta proteína de membrana tiene un cambio conformacional que abre el canal que favorece que este ion, en este caso el sodio, pueda ingresar y despolarizar la membrana. En otros, un primer mensajero igual se une a una proteína o receptor de membrana, induce cambio conformacional y hacia la cara citoplasmática, por ejemplo, residuos tirosinquinasa, activan en el citoplasma otra serie de respuestas que van a inducir también que el comportamiento celular pueda cambiar positiva o negativamente. Entonces, proteínas G clásicamente son los metabotrópicos, los que están asociados al flujo de iones son los ionotrópicos, como también lo comentamos anteriormente. Y el último ejemplo, en relación a que el receptor de membrana esté presente a nivel citoplasmático, como lo estamos viendo aquí, ingresa una hormona esteroidea, por ejemplo, encuentra su receptor en el citoplasma, activa el receptor y con él viajan hacia el núcleo celular en donde van a inducir algún tipo de respuesta agregada. Me voy a detener un poquito más en lo que son las proteínas G, porque proteínas G, cuando hablemos de rutas de estimulación simpática parasimpática, las vamos a ver frecuentemente. Vamos a ver que en algún escenario se estimula y en otro escenario se inhibe. Entonces tenemos que hablar un poquito más de proteínas G. Ya sabemos que el receptor que habitualmente está enlazado a proteínas G está presente en la membrana celular. Muy bien, esta membrana celular, una vez que el ligando, primer mensajero o droga en este caso, se une a este receptor, inmediatamente activa en la membrana a la proteína G correspondiente. Pero hemos dicho que las proteínas G son varias familias. Clásicamente nosotros vamos a enlazarnos con tres familias. La familia de las proteínas GS, GS de estimulación. El objetivo es producir segundo mensajero, en este caso AMP cíclico. Pero también tenemos una familia de proteína G que es inhibidora, GI. Es decir, no quiero que haya segundo mensajero. Si yo sé que este segundo mensajero, estimulaba alguna respuesta celular, ahora que bloqueo su producción, esa respuesta celular ya no se va a dar. ¿Ok? Entonces, para que yo entienda cuál va a ser el impacto que va a tener en una célula la exposición a un medicamento que mimetiza a un ligando original, voy a tener que preguntarme qué proteína G está interactuando con él. ¿Es una proteína GS estimuladora, hay respuesta celular? ¿O es una proteína GI inhibitoria, por tanto, se apaga la respuesta celular? Tengo que saber interpretarlo para entender qué es lo que sucede. En el caso de GS, repito, aumenta la producción de AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa. En el caso de GI, se inhibe la adenilato ciclasa, no tengo AMP cíclico suficiente, por tanto, no actúo a nivel de citoplasma activando a otros sistemas enzimáticos. Por tanto, apago la respuesta celular. Tengo otra familia de proteínas G muy importante, conocida como proteínas GQ. Las GQ también son estimuladoras. Diríamos que a la par que las GS también van a buscar incrementar la respuesta celular.
Pero a diferencia de las GS que producen AMP cíclico, que actúa a nivel citoplasmático básicamente, las GQ actúan al inicio en la membrana celular. En la membrana celular, estas proteínas GQ trabajan con un fosfolípido de membrana, el fosfatidilinositol, que lo comentamos en fisiopatología celular. Este fosfolípido de membrana es muy importante porque las proteínas GQ a nivel de la membrana activan a una fosfolipasa que al degradar al fosfatidilinositol produce dos segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol trifosfato. Es decir, esta proteína GQ, que también estimula la actividad celular, también es metabotrópico por excelencia, no trabaja con AMP cíclico, trabaja produciendo otros dos segundos mensajeros. El desilglicerol, que sigue trabajando en la membrana, y el inositol trifosfato. Ahora bien, este inositol trifosfato, a su vez, en el citoplasma va activando sistemas enzimáticos, pero también favorece que un mineral, un ion especial, aumente su concentración, el calcio. Y el calcio también es un segundo mensajero. Vale decir, cuando usted estimula una ruta con proteína GQ, va a ampliar mucho la respuesta celular. También es un metabotrópico, repito, por excelencia presente a nivel de la membrana celular. Entonces, ya entendemos que cuando un receptor de membrana estimulado por un ligando o una droga tiene acoplado a él una proteína G, yo tengo que preguntarme qué proteína G está acoplada a ese receptor. ¿Es GS, es GQ para decir si estimula la vía o es GI para interpretar como que se está inhibiendo alguna ruta metabólica? Las GS ya sabemos que trabajan con AMP cíclico, que trabajan con proteinquinasas, que a su vez fosforilan proteínas, y cuando yo fosforilo una proteína, activo la respuesta celular. Las GQ, ya sé que trabajo con una fosfolipasa en la membrana, está actuando aquí en la membrana, sobre el fosfatidilinositol, y aumento la producción de dos segundos mensajeros, los cuales a su vez van activando a nivel celular diferentes respuestas enzimáticas y metabólicas, como también aumento inositol fosfato de la cantidad de calcio, que incremente también la respuesta celular activando a diferentes enzimas. En cambio, las GI, ya me dice, esta es inhibitoria por excelencia. A ella no le gusta el AMP cíclico, por tanto, limita o anula la producción de AMP cíclico, que ya no activa proteinquinasas, por tanto, ya no fosforila proteínas, y si la proteína o enzima ya no está fosforilada, ya no va a ser activa. Por eso es que apago la respuesta celular. Otro conjunto de receptores también presentes. Aquí se van a acordar un poquito de la insulina, pero son receptores tirosinquinasa. Estos receptores, una vez que se unen a su ligando original, hacia la cara citoplasmática se autofosforilan. Ni bien se unió el primer mensajero o droga a sus sitios de unión, hacia la cara citoplasmática ocurre la fosforilación. Y esta fosforilación comienza a activar diferentes dianas blanco en el citoplasma. Rutas metabólicas que pueden terminar en el núcleo, en donde se despliega parte del código genético, como también lo detallamos, para que ocurra una respuesta celular. Clásicamente, los residuos tirosinquinasa, este tipo de receptores, trabajan con la vía JAK-STAT. Es una activación enzimática en el citoplasma que finalmente en el núcleo va a producir la estimulación de algún tipo de respuesta. Característicamente, este receptor tirosinquinasa, noten ustedes que también activa una fosfolipasa, pero no es la misma fosfolipasa C con la cual trabaja el receptor GQ, sino es una fosfolipasa gamma, que también incrementa esos dos segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol trifosfato, dos segundos mensajeros que también, como son estimuladores, van a activar que haya mayor respuesta celular. Entonces, en conclusión, para mí, un residuo tirosinquinasa presente en un receptor de membrana que tiene este poder de autofosforilación hacia la cara citoplasmática también va a activar la respuesta celular. Es un receptor metabotrópico por excelencia. No es ionotrópico porque el ionotrópico que hemos dicho que apertura canales para que un ion se mueva de uno a otro lado de la membrana. Comentamos que a veces el receptor está presente en el citoplasma para un ligando original o para una droga, y otras veces el receptor está presente ya directamente en el núcleo, ¿no? Entonces existen algunas hormonas que directamente van a actuar en el núcleo, por ejemplo, las hormonas tiroideas, por tanto una droga que se asemeja a ellas también va a actuar a nivel nuclear, trabajando en lo que concierne a la activación celular, porque naturalmente conocemos que las hormonas tiroideas lo que hacen es estimular el metabolismo celular.
Sin hormonas tiroideas, todas las células de la economía comienzan a apagar su función. Y eso va a ir en el contexto ya patológico con la aparición de una serie de hallazgos clínicos, fenotípicos de laboratorio que corresponden a un estado de hipotiroidismo que lo vamos a ver cuando hagamos fisiopatología endocrina. Bien, una condición especial, ¿no? El receptor ya sabemos que tiene un sitio especial de unión a su ligando, al medicamento, ni bien ocurre la unión, cambio conformacional y hacia la cara citoplasmática con una respuesta, a veces local en la membrana, produciendo más segundo mensajero, o directamente hacia el citoplasma, induciendo la activación de sistemas enzimáticos. Pero si la proteína añadida receptor es una proteína inhibitoria, como la GI, por ejemplo, la respuesta celular se apaga. Muy bien. Entonces decimos que a veces la célula se ve expuesta mucho a un estímulo, ¿no? Siempre está estimulada y no tiene tiempo de descanso. Ocurre también en farmacología. Le damos un medicamento X a un paciente y este paciente, ni bien el medicamento está ingresando, tiene un pico máximo y mantiene una respuesta, ¿no? Mantiene una respuesta farmacológica a la exposición a ese medicamento. Pero conforme pasa el tiempo, la estimulación repetitiva hacia esa misma célula hace que la respuesta original que alcanzó este pico, aquí arriba, ahora sea menor, ha bajado. No tiene esa respuesta que originalmente me presentaba. Es decir, la célula se está desensibilizando porque no tiene tiempo de descanso. Lo estamos estimulando y estimulando, estimulando y no le damos tiempo a que pueda recomponer sistemas enzimáticos que se han utilizado en garantizar una respuesta celular. Entonces, noto que esa dosis de ese medicamento ya no tiene el impacto que inicialmente yo podía notar. Pero cuando a esa administración de medicamentos le doy un periodo de reposo, separo el intervalo entre las dosis y le doy descanso celular, ese descanso, esa falta de estimulación temporal que ocurre al momento que yo indico una determinada posología o forma de administrar un medicamento, hace que la célula vuelva a responder de la misma manera como lo hizo originalmente. Entonces vamos a ver en farmacología que algunas veces con algunos medicamentos tenemos que darle un periodo de no exposición, ¿ya? Mayor al que normalmente deberíamos dar. No siempre va a ser cada 6 horas, cada 8 horas. Por ejemplo, vamos a ir a un esquema rápido. Yo le dijera a mi paciente que va a recibir un medicamento cada 8 horas. Voy a poner mi horario 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Cada 8 horas la célula está recibiendo el medicamento. No tiene tiempo de descanso. Y yo noto que en mi paciente deja de responder. ¿Qué significa darle un reposo? Muy bien. Yo voy a darle 3 veces al día, pero voy a meterme en este esquema. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? De 6 a 12 van 6 horas, de 12 a 6 de la tarde van 6 horas. Pero desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente le estoy dando 12 horas. Es decir, le estoy dando un periodo de reposo mayor. ¿Para qué? Para que la célula me siga respondiendo, porque esta célula en particular, cuando se expone ese medicamento en particular, se desensibiliza. Pero si yo le doy un periodo de no exposición al medicamento, la célula mantiene su respuesta habitual. Lo tienen que saber porque con algunas drogas se genera esa desensibilización. ¿Y cómo le llamamos en farmacología? Tolerancia o taquifilaxia. El paciente inicialmente me respondía bien, pero en el tiempo deja de hacerlo como yo inicialmente podía notar al momento de indicar ese tratamiento. ¿Ok? Entonces, es importante considerar, ocurre con algunas drogas, por ejemplo, los nitratos. Cuando hagamos farmacología cardiovascular, vamos a recuperar este concepto que estoy detallando aquí en relación al uso de los nitratos, por ejemplo. Y esto se explica de esta manera, ¿no? La infra y la suprarregulación de receptores. Naturalmente, a nivel de la membrana postsináptica, porque esta es una terminal nerviosa que tiene un neurotransmisor aquí de color verde, en algún momento se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y el neurotransmisor, porque es terminal nerviosa, libera un neurotransmisor, se libera el espacio sináptico y esa, la membrana postsináptica encuentra receptores de membrana. Muy bien. Este neurotransmisor naturalmente actúa no con todos los receptores, solo con los que se necesita y produce un efecto fisiológico. Es lo normal. Pero la infrarregulación ocurre en el escenario cuando esta membrana postsináptica pertenece a un paciente a quien yo le he indicado que reciba una droga que se parece al neurotransmisor. Entonces, si se parece y hace lo mismo, es un agonista. Por tanto, fisiológicamente yo sigo liberando mi neurotransmisor que actúa con su receptor,
pero añadidamente se ha metido otra molécula, una droga, un medicamento, que es un agonista, que hace lo mismo que el ligando original, que es el neurotransmisor, por tanto el efecto farmacológico aquí aumenta, ¿no? Si se dan cuenta, lo fisiológico era solamente esto. Ahora que está metido este agonista, tengo mayor efecto farmacológico. Entonces la célula se ve agotada, se ve estresada, porque le están pidiendo que haga una labor incrementada a la que habitualmente ella solía hacer. Entonces, ¿qué hace la célula? Esconde receptores. Estos receptores que antes se expresaban en la membrana, ya no los expresan. Eso es infrarregulación. Se está desensibilizando. La suprarregulación, el efecto contrario. En este caso, tengo a un paciente a quien le estoy administrando un medicamento que se une al receptor, pero no le hace nada. No lo activa, tampoco lo inactiva. Solamente se une al sitio de unión que el ligando original tenía para poder interactuar con el receptor. Ahora que está ocupando el sitio de unión, este neurotransmisor no tiene con quién actuar. Y la célula necesita el estímulo. Entonces, como necesita el estímulo, ¿qué hace la célula? Sintetiza o trasloca más receptores hacia la membrana con el fin de que este ligando original, este neurotransmisor, ahora sí pueda inducir el efecto fisiológico que naturalmente hacía. Eso se llama suprarregulación de receptores. ¿Ok? Entonces, fisiológicamente hablando, ante la adición de un fármaco que remedie la del ligando original o que se parezca, pero que no le haga nada al receptor, evitando que ese ligando actúe, en este caso un antagonista, como estamos notando en este ejemplo, la célula va a responder de una y otra manera a la presencia de cada uno de ellos. Si hay mucho agonista, esconde receptores. Si hay mucho antagonista y se necesita el estímulo, expondrá más receptores en la membrana, la famosa suprarregulación. Bien, entonces, fisiológicamente hablando, hay respuestas celulares que van a ir modificándose según la necesidad que la célula vaya a tener en algún momento en relación al tipo de receptores y a la cantidad que expresa en la membrana. ¿Qué es de la respuesta? La respuesta farmacológica. Ya sabemos que para que haya una respuesta tiene que haber una traducción de la señal. El medicamento que yo he administrado busca mimetizar la respuesta que originalmente tenía la economía, pero ahora a un grado mayor, o busca inhibir esa respuesta. Es decir, ese medicamento es un agonista o ese medicamento es un antagonista. Entonces, para cumplir esa función de estimular o inhibir, vamos a usar dos términos farmacológicos, la potencia y la eficacia. La potencia señala la cantidad o la concentración que el medicamento tiene que tener para inducir una respuesta. Acá solamente estamos poniendo respuesta. Recuerden que la respuesta puede ser positiva, si mimetizo, si soy un agonista, o negativa, si es que bloqueo la señal, como ocurre, por ejemplo, con un antagonista. A final de cuentas, potencia significa con cuánto de medicamento yo consigo ese objetivo. La potencia, qué tan potente, qué tan poderoso es este fármaco en bloquear esa señal o en estimular la señal. La eficacia representa el efecto biológico, es decir, el impacto que tiene. Efectivamente, ha conseguido ese objetivo que yo quería tener. Por ejemplo, yo produzco mucha hormona tiroidea por alguna razón. Y como medicamento busco bloquear alguna ruta enzimática de producción de hormonas tiroideas. No quiero que se produzca tanta hormona tiroidea. Y voy a ir a bloquear las vías enzimáticas involucradas en la generación de hormona tiroidea. Entonces, mi objetivo, si consigo el objetivo, soy eficaz, lo estoy consiguiendo. Pero la pregunta es, ¿con cuánto de droga tú estás consiguiendo ese objetivo? Por ejemplo, metimazol. El metimazol es un fármaco antitiroideo que busca bloquear esa producción. Algunas veces, con 10 miligramos al día o 15 miligramos, consigo el objetivo. Soy eficaz. Pero en otros escenarios necesito 20, 25 o 30 miligramos del medicamento. Es decir, para mantener la eficacia necesito aumentar la concentración. Pero ¿qué pasa si yo ahora indico otro medicamento diferente al metimazol que busca también bloquear la producción de hormonas tiroideas, pero lo obtengo con menor concentración? Ambos son eficaces, van a bajar la producción de hormona tiroidea, pero más potente va a ser aquel medicamento que con menos droga, menos cantidad, menos concentración, consiga el mismo objetivo, como lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Entonces, la respuesta va a determinar de cómo interactúa el receptor
o la macromolécula con el medicamento que nosotros hemos administrado. Y si el medicamento busca mimetizar o antagonizar esa estimulación o esa inhibición. Bien, entonces la interacción del fármaco con su receptor va a depender de cuán buena sea la unión de ese medicamento al receptor presente en la membrana, citoplasma o en el núcleo. Evidentemente, la unión va a generar una respuesta que puede ser, repito, otra vez, positiva, si es que S estimula, es positiva, pero si es que I inhibe, apaga, atenúa o bloquea cualquier señal metabólica. Depende del receptor, depende de la proteína que está añadida o adherida a él. Bien, veamos el efecto entonces de la dosis en relación a la respuesta farmacológica. Tenemos dos drogas, la droga A en rojo y la droga B en naranja. El objetivo terapéutico es que consiga yo, mire acá, el porcentaje de máximo efecto. Yo quiero que todas alcancen el 100% de respuesta. Y noto que las dos drogas, la droga A y la droga B, consiguen el objetivo. La droga A llega, la droga B también llega. Pero ¿qué diferencia noto en ellas? Que la droga, ni bien está ingresando ya hacia el torrente sanguíneo, biodisponibilidad, con menos concentración ya está consiguiendo llegar al objetivo. En cambio, la droga B le cuesta tener mayor concentración para llegar también a ese objetivo. Ambas son eficaces porque consiguen el objetivo. Ambas son eficaces, sí, pero solo una noto yo que es más potente que la otra. Si lo llevo a escala logarítmica, digo que con menor concentración de la droga A, llegué al objetivo. La droga B llegó al objetivo, pero tuvo que tener una mayor cantidad del fármaco para conseguir ese objetivo. Entonces digo que la droga A es más potente que la droga B, pero ambas son eficaces, consiguen el objetivo farmacológico. Muy bien, esa es potencia. La droga A es más potente que la droga B, pero ambas son eficaces. Bien, otro concepto. La dosis efectiva, la dosis que consigue que ya yo visualice que hay respuesta farmacológica, en farmacología se conoce como dosis efectiva 50. ¿Qué quiere decir esto? Que a una determinada concentración, para cada droga existe una determinada concentración, vamos a asumir que sean 4 miligramos de esta droga. Con 4 miligramos esta droga consigue que el 50% de la población, el 50% de la población, ya está mostrando respuesta farmacológica. En cambio, esta droga B necesita mayor cantidad de droga para que también obtenga que el 50% de la población obtenga esa respuesta. Entonces, dosis efectiva, dosis segura de alguna manera en el 50% de la población. Tengo que conocer ese concepto porque vamos a ver otra dosis que se aleja de esta última, que tiene un efecto totalmente contrario. Porque cuando yo indico medicamentos con el fin de conseguir un efecto terapéutico, con el mínimo impacto negativo en la función de otros actores celulares. No quiero interferir con la función que otros órganos, aparatos o sistemas tienen. Solamente quiero enfocarme en aquel que tiene algún comportamiento anormal y a quien yo quiero modificar farmacológicamente su actividad celular. Entonces tengo que saber con qué dosis la mitad de esa población celular ya me está respondiendo. A eso se refiere. Dosis efectiva 50. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es potencia y eficacia. Yo quiero que en eficacia todos lleguen a prácticamente el 100% de efecto farmacológico. Noto que la droga A llega, la droga B llega, pero la droga C no llega a ese 100%. Entonces, entre droga A, droga B y droga C, yo digo, ¿hay eficacia? Sí, la droga A es eficaz porque llegó. La droga B también es eficaz porque también llegó. Pero la droga C no es eficaz, no llegó. Entre droga A, B y C, ¿quién es más potente? Evidentemente aquella con la cual con menor cantidad de medicamento consigo el efecto. Y en este caso es la droga A. Con menor cantidad de droga he conseguido el efecto. Pero esta droga tiene su dosis efectiva 50. ¿No? Para ella, su dosis efectiva 50, el 50% de la respuesta la voy a obtener con esa concentración de medicamento. La droga B también tiene su concentración efectiva 50, al igual que la tiene la droga C. Entonces, droga A y droga B, en resumidas cuentas, las dos son eficaces, pero más potente es la droga A que la droga B. La droga C ni es eficaz ni es potente. ¿Podría la droga C llegar a tener esa misma eficacia? Podría ser, pero para conseguirlo yo tendría que aumentar ¿qué cosa? La concentración.
Y cuando usted aumenta la concentración, es decir, le voy a dar más medicamento a mi paciente de esta droga C para que consiga lo mismo que las anteriores, o sea, quiero que en algún momento llegue, recuerda, hasta aquí estaba la dosis efectiva 50. Cuando tú aumentas más la cantidad del medicamento, te expones a la aparición de reacciones adversas medicamentosas, efectos colaterales. Es decir, por conseguir llegar a ese objetivo, le voy a dar más medicamento. Por darle más medicamento, podemos inducir la aparición de eventos no deseados. Entonces, esa droga, si bien es cierto, va a llegar en algún momento a tener algún tipo de eficacia mayor, va a terminar produciendo algún efecto que inclusive puede ser tóxico o letal para el individuo que está recibiendo este medicamento. Entonces, siempre debemos estar cerca de la dosis efectiva. La otra dosis que es más letal, que es dañina para la economía, se conoce como dosis letal 50. Aquella dosis en donde ya estoy notando que el 50% de individuos muestran la aparición de efectos colaterales que pueden ser muy lesivos para él, inclusive llevarlo a la muerte. Yo siempre debo buscar alejarme de la dosis letal 50. Siempre debo estar cerca de la dosis efectiva 50, que es mi dosis segura. A esa distancia entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, la conocemos en farmacología como ventana terapéutica. ¿Ok? Ventana terapéutica. Lo vamos a ver también al final de la presentación. Bien. Tenemos un fármaco, este ejemplo, en donde su poder de acción es inducir que el músculo liso del lecho vascular, músculo liso vascular, se contraiga. Entonces tengo acá un vaso sanguíneo, tiene un diámetro determinado, está vasodilatado, y al momento que yo le doy el medicamento, voy a inducir la contracción. El diámetro disminuye, como lo estamos notando aquí. Hay una disminución del diámetro. Tiene acá este diámetro, acá disminuido. Entonces, cuando yo indico este medicamento, yo concluyo, si induce esta respuesta, es un medicamento vasoconstrictor. Muy bien. Yo voy administrando una droga a una cantidad determinada, concentración de 1, noto que casi no hay respuesta, aumento la concentración a 2 y veo que parte del lecho vascular comienza a responder, pero mi objetivo con este medicamento era únicamente trabajar con la circulación coronaria. Yo solamente quería que el lecho vascular coronario me responda. Al inicio, la parte coronaria no me respondía. Quien comenzó a responderme, el lecho vascular visceral. Ellas comenzaron a inducir vasoconstricción. Conforme voy aumentando la dosis a 5, a 10, recién noto que ahora parte del lecho vascular coronario, la circulación coronaria, me comienza a responder. Bueno, yo digo que me responde un poquito más, entonces comienzo a aumentar la cantidad de droga administrada, y al ir administrando la droga, lógicamente, esto aumenta su vasoconstricción, pero otros lechos vasculares con los cuales yo no quería trabajar, también muestran la respuesta, porque también tienen receptores que responden al mismo medicamento. Y si sigo aumentando la dosis, miren cuánto se aumenta la dosis, mayor poder vasoconstrictor, pero ya estoy estimulando a lechos vasculares con los cuales yo no quería trabajar. Eso en la búsqueda de que haya mayor respuesta. En mi blanco estoy consiguiendo que otros lechos también respondan. Lógicamente aquí voy a notar la aparición de molestias en el paciente, de efectos colaterales. Entonces, siempre que yo aumento la cantidad de un medicamento, si estoy en mi dosis efectiva, estoy en mi rango seguro, puedo hacerlo. Pero si noto que ya por empecinarme, obstinado en querer obtener el efecto, le doy más cantidad de medicamento, cuidado, porque puedes inducir la aparición de efectos colaterales. Bien, el efecto, el impacto farmacológico depende cuánto del medicamento se une a los receptores, cuánto de unión hay a los receptores. Lógicamente, si el medicamento se une, indica una cantidad de medicamento y se une a una pequeña cantidad de receptores, el impacto farmacológico va a ser menor. Le doy más medicamento, más receptores que interactúan conmigo, mayor impacto farmacológico. Le doy más cantidad del medicamento, más unión a receptores, mayor impacto farmacológico. Entonces, conclusión, yo digo, mientras más me una yo medicamento a los receptores, mayor impacto farmacológico voy a tener. Sí, pero recuerda que cada medicamento tiene una dosis efectiva, una dosis efectiva segura. Por buscar que comprometas o afectes farmacológicamente a otros componentes celulares, puedes inducir la aparición de efectos colaterales. Siempre ir con cuidado. Veamos en este ejemplo lo que ocurre, ¿no?
hemos administrado un medicamento y en proporción similar, la cantidad de droga libre versus la cantidad de droga unida a proteína, esta es una proteína plasmática, es la misma, ¿no? Pero la concentración de receptores ocupados aquí, hay 10 espacios, solo hay un espacio ocupado, es del 10%. La concentración en sangre solamente es de 1. Le aumento más la cantidad del medicamento, ahora tengo concentración de 2, la proteína, cuya capacidad de unión es de 50% en este caso, une también a 2, muy bien. Ahora le aumento más la cantidad de medicamento al paciente, tengo más droga libre, pero también más droga unida al medicamento. La unión, en este caso, 3 sitios de 10, 30%. Aumento más la cantidad, mayor droga libre, también mayor cantidad de droga unida a proteína plasmática, en este caso 50%. Le meto más dosis, le administro más medicación al paciente por la ruta que ustedes deseen, la concentración va a ir aumentando, pero también la cantidad de droga unida a la proteína plasmática. Y si lo aumento más, ya voy a comenzar a saturar todos los sitios de unión que la proteína tenía, dejando mayor cantidad de droga libre circulando en el torrente sanguíneo. ¿Y qué hemos dicho? Que justamente es la droga libre, esta que está aquí, la que produce el efecto farmacológico. Y como tengo en abundancia, tienes mucha droga libre, ese efecto farmacológico puede ser mayor, que puede sobrepasar el impacto terapéutico que uno obtenía naturalmente y ahora se convierte en la aparición de efectos colaterales. Entonces, simplemente es para entender cómo el proceso de intentar aumentar la cantidad de medicamento por conseguir ese objetivo puede inducir la aparición de efectos no deseados. Aquí el ejemplo típico, ¿no? Experimental ante la exposición a morfina. La morfina es un analgésico narcótico. Tiene varios blancos de acción sobre el sistema nervioso central. Una utilización frecuente que tenemos con morfina es para controlar el dolor, ¿no? El dolor intenso que con los analgésicos convencionales no podemos controlar, utilizamos morfina. Lo malo es que es una sustancia que se asocia mucho a dependencia, es una droga usada en el ámbito recreacional, adictivo, y se debe dar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, una población especial de pacientes que tienen un dolor también particular, dolor oncológico, por ejemplo, tienen que usar morfina. Algunas veces nosotros lo utilizamos en el dolor torácico asociado a infarto agudo de miocardio. Algunas veces la utilizamos en el paciente politraumatizado, ¿no? En politrauma también hay fracturas múltiples, mucho dolor en el paciente que los analgésicos convencionales no pueden controlar. Utilizamos también este narcótico. No es el único, hay otros más. Pero en este ejemplo en particular, se está utilizando morfina para ver cuál es la dosis que consigue que este ratoncito, que está en reposo, no expuesto a morfina todavía, muestre el efecto terapéutico. Para nosotros el efecto terapéutico es que la cola se erecte, como estamos notando aquí, lo cual significa que la morfina ha conseguido el objetivo. Entonces tiene una población de ratones, ¿no? En dosis cero, no, ninguno de estos 10 ratones tiene exposición a morfina, todos tienen la cola a nivel del suelo, ¿cierto? Todos. Administro experimentalmente, a todos los ratones les doy una dosis de morfina de 2 miligramos por kilo de peso. Y noto que de los 10 ratones, solo uno erecta la cola. ¿Qué hemos dicho? Que yo debería buscar aquella dosis que consiga que el 50% de la población, 5 ratones, tengan la cola erecta. Yo digo que con 2 miligramos estamos todavía un poquito lejos de esa dosis efectiva. La aumenta 10 miligramos por kilo de peso y noto que 1, 2, 3, 4, 5. Ya, con 10 conseguí que 50%, dosis efectiva 50, ya erecte la cola. Esta es mi dosis segura, 50%. Pero yo digo, pero falta. ¿Qué pasa si mi paciente es uno de estos otros ratones que no responde? Él necesita más y sigue con dolor, lógicamente, digo, sigue con dolor, no está respondiendo. Entonces yo aumento la dosis, 20 miligramos por kilo de peso. Con eso consigo que ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ratones, ahora me respondan. Pero hay 2 que no me responden, por tanto siguen con dolor. ¿Qué hago yo? Le aumento la dosis y noto que el 90%, 9 ratones, ya están respondiendo. Pero hay uno que no me responde. Yo empecinado digo, aumentemos la dosis porque yo quiero que el 100% de ratones me respondan. Bien, aumentamos a 140 miligramos por kilo de peso y consigo ahora sí que todos los ratones, el 100%, tengan la cola erecta. Vale decir, lo que estamos haciendo aquí es incrementar la dosis para conseguir que el 100% obtenga esa respuesta. Lo malo es, como cualquier población,
El peruano promedio, por ejemplo, tiene una altura de 1,60 m a 1,70 m, ¿no? Nuestro promedio, más o menos 1,60 m. Pero van a haber peruanos que tienen 1,40 m, como van a haber pocos peruanos que tengan 1,80 m. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, el promedio, yo quiero llegar al promedio, a los que sí o sí me tienen que responder. Dosis efectiva 50, esta que está acá. Pero yo empecinado quiero también a esa población que no me está respondiendo. Sí, pero por darle mayor dosis, muchas veces nos alejamos de la dosis efectiva clínica y nos acercamos a la dosis letal. Nos acercamos a la dosis letal 50. Y aquí viene el impacto. ¿Qué más hace la morfina? La morfina es un depresor. Por excelencia es depresor. No solamente es analgésico narcótico, sino apaga todas las respuestas neurológicas que nosotros tenemos. Una muy importante, suprime la activación del centro respiratorio. Es decir, el paciente va a dejar de respirar. Hace parada respiratoria. Y se puede morir, lógicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo haré un paréntesis. Hemos tenido algunos pacientes en quienes hemos utilizado por una condición particular analgésicos narcóticos, no morfina, hemos usado fentanilo, por ejemplo, que es otro narcótico muy potente. Y estos pacientes que estaban con dolor por una condición especial, recuerdo que en un caso fue por una pancreatitis aguda grave, y el dolor no se calmaba con los analgésicos convencionales. Bueno, este paciente se le prescribió para calmar el dolor porque se quejaba mucho fentanilo, ¿no? Se daban bolos de fentanilo. El paciente sale del proceso y todo, pero regresa nuevamente por emergencia meses después, argumentando que nuevamente estaba con episodios de dolor. Y ningún analgésico lo calmaba, y otra vez hubo que hacer uso de fentanilo, sin estar con un cuadro grave, otra vez, pero con fentanilo calmado. Y el dolor se repetía hasta que finalmente, tanto que pedía dolor, entraba y salía, lo hospitalizaron. Se hospitaliza y está en la sala de medicina o cirugía, no recuerdo bien, y una madrugada, porque normalmente los pacientes pues pasan la noche, ¿no? La enfermería a veces se va a descansar, y una madrugada, eso de las 5 de la mañana, la enfermería va a agarrar su cochecito de medicamentos para ver cómo están los pacientes, y encuentra al paciente tirado en el suelo. Lo encuentra tirado en el suelo con una jeringa y una ampolla al lado de fentanilo. El paciente se ve hecho adicto al fentanilo, solo que él no midió la cantidad de medicamento que era necesario para, en este momento, atenuar una adicción que él había desarrollado, porque nosotros, médicamente hablando, le administramos esta droga y él, lamentablemente, se hizo dependiente de la presencia de la droga en su economía para mantenerse tranquilo, pues, haciendo sus cosas como naturalmente deben ocurrir, ¿no? Entonces, el paciente agarró toda la ampolla de fentanilo y se la administró en su totalidad. Y como hemos dicho que es un narcótico, el paciente hizo pues parada respiratorio, que reanimarlo, intubarlo y todo lo demás. Y salió del evento, pero ya claramente denotando que él había desarrollado un síndrome de abstinencia por dependencia al fentanilo. Entonces, justamente con eso, ¿no? Por conseguir el efecto farmacológico deseado, nos acercamos a la dosis letal, ¿no? Como le comento en este caso en particular, llevando a la aparición de un efecto que pudo haber matado al paciente. Bien, entonces, mientras más aumentemos la concentración de un medicamento, buscando obtener ese efecto farmacológico, evidentemente en algún momento voy a llegar que el 100% ya tengan la respuesta, sí, el 100%, pero por darle mayor cantidad, me expongo a la aparición de efectos colaterales. Bien, entonces, diferentes drogas que nosotros utilizamos ingresan a la economía, lo que van a buscar hacer es bloquear algunas rutas metabólicas. Para ello trabajarán con macromoléculas presentes en la membrana citoplasma núcleo o fuera de la célula, porque hay drogas que trabajan fuera de la célula, lo van a ver en Ramatos sobre todo, pero cuando actúan con un receptor pueden tener un comportamiento que mimetice al ligando original, en este caso hablamos de los agonistas, o que se unan al receptor y no le hagan nada, pero bloquean la unión del primer ligando, primer mensajero o droga, actuando como un antagonista. ¿Cómo definimos al agonista? Son aquellas moléculas, drogas, en este caso medicamentos, que actúan con los receptores que el primer mensajero, al cual buscan mimetizar, normalmente estimulaba, y van a producir la misma respuesta farmacológica, en este caso remedando la fisiología. Un agonista, cuando ingresa a la economía, va a hacer lo mismo que el ligando original, al cual se parece, hacía naturalmente. En cambio, el antagonista se une al receptor, pero no causa su activación, no le hace nada.
solamente ocupa el sitio que este receptor tenía para el ligando original. Lo está bloqueando, en otras palabras. Solo se une, no le hace nada. Por tanto, el impacto es que reduce la posibilidad de unión de que algún neurotransmisor, alguna hormona o primer mensajero cualquiera actúe con el receptor, que es lo que hace el antagonista. Lo normal entonces es cuando un ligando primer mensajero o droga que se parece actúa con el receptor, modifica a esta macromolécula, induce un cambio conformacional que se ve expresada con una respuesta. Si lo mimetiza al 100%, hablamos de un agonista completo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay diferentes tipos de agonistas? Sí. Hay agonistas que prácticamente son la misma molécula que el ligando original. Por tanto, el mimetismo es al 100%. Pero hay agonistas que se parecen algo al ligando original, pero no al 100%. Estimulan sí, pero no lo estimulan en su totalidad. Entonces es un agonista parcial. Entonces tenemos agonistas completos y tenemos agonistas parciales. Y vamos a ver inclusive a un tercer agonista en un momento más. En cambio, aquel medicamento que se une al receptor, pero no le activa, no le hace nada, es un antagonista. Entonces quiere decir que el agonista, cuando se une al receptor, sí causa cambio conformacional, porque se está uniendo al mismo sitio de unión que el ligando original. Y al inducir un cambio conformacional, mimetiza la misma respuesta en la célula. En cambio, el antagonista no hace nada. Hemos dicho nosotros, solamente para entender esto, que cada receptor presente en la membrana de la célula tenemos un receptor, este de aquí, está en estado de reposo. Llega su primer mensajero, se une a él, está en reposo, y se le induce un cambio conformacional que vaya a emular una respuesta en la membrana o en el citoplasma, es un agonista, porque produjo el cambio conformacional. Por tanto, llevó al receptor de estado de reposo a un estado de actividad. Ese es un agonista. Lo activó de alguna manera, en su totalidad o parcialmente. En cambio, el antagonista no le hace nada. Ni lo activa, ni lo inactiva. Estoy empleando otro término, ¿no? Inactivación. Recuerda que el receptor en qué está, en reposo. Llega el agonista, lo activa. Estoy diciendo ahora, ¿lo puede inactivar? No. El antagonista no inactiva, solo se une y bloquea el sitio de unión, nada más. Entonces, ¿hay alguna sustancia que puede inactivar? Sí. Esa sustancia que inactiva se conoce como agonista inverso. Ahorita lo vamos a ver. Ya está. Entonces, usted se queda con el concepto. Tiene su célula. Tiene un receptor en la membrana. Salió amarillo. Ustedes me entienden que es un receptor de membrana. Y aquí llega una molécula. Si se parece al ligando original, yo digo, es un agonista. Si la respuesta que voy a producir es la misma que el ligando original, es igual completamente, yo digo, ese es un agonista completo. Es igual que el ligando original. Yo produzco epinefrina naturalmente a nivel de la médula adrenal, muy bien, yo tengo también epinefrina que producir en laboratorio. Se la administro al paciente y va a ser lo mismo. Es un agonista completo, esa epinefrina que administro. Pero puede ser que administre una droga que se parece en algo, pero no totalmente a la molécula original. Entonces sí voy a inducir un cambio conformacional, sí voy a inducir algo de respuesta, pero no se va a parecer al anterior. Eso es un agonista parcial. Y aquí tengo al otro, ¿no? Al agonista inverso. Vamos a ver, agonista inverso. Este se une al receptor, sí, pero busca bloquear cualquier respuesta, o sea, lo lleva al estado de inactividad completo, causa también un cambio conformacional, pero al estado de inacción. O sea, sí induce un cambio que ya evita que cualquier estímulo agregado pueda inducir algo de respuesta en la célula. Es decir, genera un cambio totalmente negativo. El agonista, entonces, aquí, para nosotros, los dos primeros son positivos porque van a buscar remediar, estimular alguna respuesta para la cual esta célula ya estaba preparada a realizar. En cambio, el agonista inverso la va a bloquear porque inactiva el receptor.
En cambio, los antagonistas que están metidos acá, estas solamente se unen al receptor y no le hacen nada, pero bloquean el sitio de unión para el ligando original. Ahora, con los antagonistas también surgen otros conceptos, ¿no? Antagonismo competitivo, antagonismo irreversible o no competitivo, el alostérico y el funcional. Quedemos con algunos conceptos base para lo que se viene. Competitivo, ¿qué significa? Muy bien, yo tengo una droga que se une al receptor y no le hace nada, es antagonista. Pero ahora introduzco una segunda droga que también le gusta ese receptor y compite con el anterior por el mismo sitio de unión. Y si soy más eficaz en la unión, lo voy a desplazar. Entonces se genera una competencia. ¿En qué sentido? Ese receptor, vamos a dibujarlo de verde acá, tengo un receptor, no sé por qué me sale amarillo, que tiene esta forma. Y tengo un antagonista, no sé por qué me sale amarillo, no sé. Vamos a ver acá, ahora sí. Tengo un antagonista que tiene esta forma. Y tengo otro antagonista que tiene esa forma, tiene esta forma. La porción de conexión es la misma, esta de acá. Este de acá. Ambos tienen predilección por unirse a este sitio. Si esta droga se une con cierta afinidad y luego introduzco esta segunda droga que también tiene afinidad, pero esta tiene mayor afinidad que la anterior, entre las dos van a competir por este sitio. Si esta le gana, ya, estamos generando antagonismo competitivo. Están compitiendo por el sitio. A veces en terapéutica yo tengo que hacer uso de drogas que generen antagonismo competitivo. Ya hay una sustancia que está bloqueando una señal porque está unido a un receptor, muy bien, yo le administro una droga que compita con ese ligando original para que ese estímulo se bloquee. ¿Okay? Eso es antagonismo competitivo. Pero a veces sucede que en la economía, vamos a ver, tenemos una sustancia que también tiene un sitio de unión especial, vamos a dibujarlo así, diferente, que al momento de unirse, esta unión de acá, es covalente, es fuerte, es decir, genera una unión irreversible. El enlace covalente es fuerte, fortísimo, difícilmente lo vamos a romper. Si yo adiciono una segunda droga que busque el mismo sitio, no voy a poder con él. No lo voy a poder desplazar para que yo, nueva droga, me una a él. Significa que es un antagonismo irreversible. No hay competencia, no hay manera que yo la desplace. Por ejemplo, tenemos nosotros habitualmente en los escenarios de emergencia, yo la veo relativamente una o dos veces al año, pero en el MISA llegan cada rato, los pacientes intoxicados con pesticidas. Hay granjeros, agricultores en nuestra región que fumigan pues sus campos de cultivo y no tienen un equipo de protección. Entonces, esos insecticidas que ellos utilizan pertenecen a la familia de los organofosforados. Los organofosforados, cuando tienen contacto con la piel, se absorben rápidamente. La piel no le pone ninguna resistencia. Ingresan rápidamente al torrente sanguíneo y comienzan a buscar interactuar con diferentes células que expresan receptores colinérgicos. Entonces, este órgano fosforado, vamos a darle ese nombre, órgano fosforado, encuentro un receptor colinérgico aquí, este está preparado para unirse aquí en colinérgico acetilcolina. La acetilcolina está por ahí, vamos a dibujar la redondita ahora, esta es acetilcolina mal dibujada, pero miren que tiene su sitio de unión. Entonces el órgano fosforado se une covalentemente, fuerte. Llega la acetilcolina y no puede unirse. ¿Por qué? Porque no puede competir, no la puede desplazar, le cuesta. Entonces, aquí se genera un bloqueo de señal. Ya no hay manera que la acetilcolina actúe sobre las dianas con las cuales normalmente interactuar, ¿no? Para hablar de este tipo de unión, ¿no? Que es irreversible o no competitiva. Entonces, va a depender qué tipo de enlace tiene, ¿no? Para definir si la adición de un antagonista podría o no bloquear esa señal. ¿Qué es el antagonismo alostérico? Normalmente hemos dicho que el receptor tiene un sitio especial de interacción con el ligando o medicamento que nosotros prescribamos. Muy bien. Hay receptores
que tienen otro sitio, voy a dibujarlo por acá, otro sitio de interacción para un medicamento, que no es el lugar original que naturalmente reaccionaría con un primer ligando. O sea, ese mismo receptor, solo que el sitio de unión es otro, pero que cuando se activa también induce la misma respuesta. Ese es un antagonismo de bloqueo, estoy hablando alostérico. ¿Y el funcional qué cosa es? Bueno, tengo una droga que está bloqueando una señal, por tanto no veo el impacto fisiológico que debería tener. Muy bien, voy a usar otra droga que actúe en otra célula que se contraponga a esta, que compita con lo que ahora está ocurriendo. Es decir, no actúo con esta célula diana, voy a actuar con otra que se oponga a la anterior. Ese es un antagonismo funcional. Antagonismo funcional. Bueno, vamos a tratar de aclararlo con las gráficas porque siempre son importantes para poder aclarar conceptos y no nos quedemos en la nebulosa. Tenemos acá en verde la molécula original, primer mensajero, cualquiera, primer mensajero. Encuentra su receptor, sitio de unión especial, interactúa con él, cambio conformacional, respuesta celular. Muy bien, ahora yo le administro una droga que se parece totalmente a este primer mensajero, por tanto, encuentro el receptor, interactúo con él y produzco el mismo efecto. Este es un agonista completo. Se parece, es igual, hace lo mismo. Ahora bien, tenemos nosotros ligandos endógenos actuando sobre sus receptores, no todos, y produce un efecto farmacológico. Muy bien, este es el ligando original. Celeste es el ligando original. Verde ahora se está metiendo junto con un medicamento. Ahora tengo el ligando original con un medicamento, más receptores para interactuar con él, por tanto, más efecto sobre la célula. La célula se ve sobreestimulada o de repente sobreinhibida. Entonces voy a notar un impacto en la fisiología, positivo o negativo, porque está presente un ligando que se parece, más el ligando original, y los dos están estimulando a la célula. Entonces la célula, lógicamente, al inicio va a responder, pero después, hoy un ratito, mucha estimulación, me tengo que defender. ¿Qué va a hacer con los receptores? Los va a esconder, infrarregulación. En cambio, el antagonista, acá está el ligando original, se une a su receptor, cambio conformacional, respuesta. Muy bien, esto es lo que hace el ligando original. Mete al antagonista, noten que actúa sobre el mismo sitio de unión, no se acopla 100%, pero bloquea que el ligando original puede interactuar con este receptor. Entonces no hay efecto, no hay respuesta, porque estoy bloqueando el sitio de unión. Lo normal está que mi ligando actúe con sus receptores. Aquí tengo la adición de un medicamento que se une al mismo sitio de unión y bloquea la cantidad libre. Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto disminuye, porque estoy bloqueando los receptores que normalmente utilizaba este ligando original. Puede ser, en fisiopatología, que tengo una enfermedad en donde estoy produciendo mucho de este ligando, demasiado, hay mucha estimulación. Entonces yo tengo que tratar esa enfermedad, lo que voy a hacer es darle un medicamento que bloquee algunos receptores que este ligando, ahora producido en demasía, tiene sobre una célula que está viéndose sobreestimulada por mucha cantidad de este ligando original. En este caso, estamos dando un efecto farmacológico de tipo antagonista. Entonces, los agonistas en general, repito otra vez, buscan inducir unión efectiva, un sitio de unión especial en el receptor, cambio conformacional, respuesta. Los antagonistas, en cambio, se unen al receptor, pero no inducen ningún cambio en su morfología. No hay respuesta por la conexión a ese medicamento conocido como antagonista. Aquí el antagonismo y el agonismo inverso. Vamos a ver primero a un receptor presente en el sistema nervioso central que trabaja con iones cloro. Por tanto, este es un receptor de tipo ionotrópico porque normalmente cuando se apertura favorece que el cloro pueda ingresar. En el sistema nervioso central, el neurotransmisor que trabaja con cloro para favorecer su ingreso se conoce como GABA, el ácido gamma-aminobutírico. En el sistema nervioso central nosotros tenemos neurotransmisores de diferente tipo. El principal neurotransmisor inhibidor a nivel del sistema nervioso central es GABA. El principal neurotransmisor estimulador en el sistema nervioso central es glutamato. ¿Ok? Entonces, ¿quién estimula? Glutamato. ¿Quién apaga la neurona? GABA. Muy bien. ¿Qué hace GABA?
hace que el cloro, carga negativa, ingrese al interior de la célula. Yo ya sé que el interior de la célula ya está cargado negativamente, lo sé. Pero ahora que se mete más cloro, va a estar mucho más cargada negativamente. Es decir, estoy hiperpolarizando la membrana. Muy bien, cuando GABA se une a este receptor, que es una proteína canal en realidad, aperturo el canal, lo aperturo. ¿Ya? ¿Por qué me uno a un sitio especial de unión? Para mí, yo soy GABA, tengo mi sitio de unión especial en el receptor, cuando me uno, hago que el cloro ingrese, hiperpolarizo la membrana. Muy bien, pero ahora yo voy a usar un medicamento que no se va a unir a este sitio de GABA, se une a otro en el mismo receptor, diazepam, es una benzodiazepina. Entonces, al momento de unirse a él, también aperturo el canal, pero no estoy actuando en el mismo sitio de unión que GABA. Ese es un agonismo alostérico. Muy bien, entonces, cuando nosotros prescribimos un medicamento, lo hacemos para intentar recuperar una función. Por tanto, si yo quiero recuperar, quiero remediar, tengo que usar un agonista. Pero cuando quieres bloquear alguna tarea que en este individuo está siendo exagerada, sobreestimulada, tú dices, quiero apagar. Vas a usar un antagonista. En general, entonces, tus medicamentos van a fluctuar entre los agonistas y los antagonistas. En el medio, ¿quiénes están? Los agonistas parciales, los agonistas inversos, ¿no? Inversos. Acá tengo la curva de respuesta en relación a la concentración, cuánta activación de receptor tengo, respuesta versus la cantidad de medicamento. Administro un medicamento, comienza a aumentar su concentración y produce un impacto en el 100%. Ah, ya. Si hace lo mismo que el ligando original y la respuesta es al 100%, este es un agonista completo. En cambio, este de acá ingresa a la economía, se ve algo de respuesta, pero no llega al 100%. Llega más abajo. Pero estimuló algo. Entonces, este es un agonista parcial. En ambos escenarios, ambos agonistas, al unirse a su receptor, indujeron un cambio conformacional. Solo que fue mucho mejor con la droga de color rojo que con la droga de color azul. Ambos son agonistas, solo que este de acá es un agonista completo. Eficaz, por tanto. Este es un agonista parcial, no es tan eficaz como el primero. Pero ahora le doy una droga que se parece también, pero en lugar de activar al receptor como estos dos, lo inactiva. Entonces, si una droga, si un receptor no lo estimula, pero lo inactiva, hace más difícil la estimulación, yo digo, ese no es un antagonista, ese es un agonista inverso. ¿Okay? Es un agonista inverso. En farmacología, a veces nosotros no solamente prescribimos un medicamento, a veces un paciente que ya consume medicamentos le agregamos otro. O yo le indico en la etapa aguda de enfermedad un medicamento y horas después le añado un segundo o un tercer medicamento. ¿Podrá haber interacción en esos medicamentos? Sí, sí podría haber, si es que esos medicamentos actúan con los mismos receptores. Veamos acá. Este rombo de color rojo es un agonista completo. El rombo de color azul es un agonista parcial. Entonces aquí tengo un receptor que interactúa con un agonista completo y otro receptor que actúa con un agonista parcial. Entonces vamos a ver el efecto. Si solamente estuviera el agonista completo, la respuesta sería casi el 100%, porque está mimetizando todo, es igualito. En cambio, si es un agonista parcial, a este le va a costar, va a inducir cambio conformacional, pero no va a llegar al 100% como lo hacía el agonista completo. Pero ¿qué pasa si yo, sin saberlo, al inicio prescribo el agonista completo? Respuesta ideal. Pero ahora le añado el agonista parcial. Como se parecen, ambos van a ir a buscar al mismo receptor. Por tanto, cuando el agonista parcial llega a tener contacto con esas células, va a utilizar el receptor que esa otra droga buscaba también utilizar. Pero como lo está ocupando, no le da chance a esta de tener todo su perfil de eficacia al 100%. Por tanto, cuando tú mezclas las dos drogas, el efecto farmacológico también cae. Entonces, cuando yo busco dar dos medicamentos, añadir otro medicamento con un objetivo terapéutico, debo buscar que estos medicamentos se potencien. Actuando en diferentes receptores, consigan un efecto farmacológico deseado.
Pero si al contrario, al añadir el segundo medicamento, voy a bajar la eficacia del segundo, lo que estoy haciendo al final de cuentas es antagonizar el efecto. Estás bajando tu perfil de eficacia. Entonces tienes que conocer cuál va a ser el segundo medicamento que con un objetivo claro vayas a tener que utilizar en farmacología. Ya sabemos por qué, ¿ok? Ya sabemos que idealmente, si yo quiero ayudarle, sería mejor que la segunda droga busque otros receptores diferentes a estos para que también consiga el mismo efecto. Pero si le voy a dar un segundo medicamento que actúe con los mismos receptores, vas a competir con el primero y vas a bajar, perdón, su eficacia. Bien, entonces los receptores son particulares, ¿no? Sea que donde sea que se encuentren, buscan interactuar con su ligando, en este caso con un medicamento. Si el medicamento es agonista, estimulará; si es antagonista, simplemente interrumpe la señal, nada más. Pero vamos a encontrar receptores que son muy afines, muy específicos de unión a una determinada sustancia química. Mientras más afín sea a esa sustancia química, vamos a hablar que es mucho más específico. Entonces, si un receptor es altamente específico, lógicamente el fármaco va a tener mayor capacidad de unión y de concretar una determinada alteración en la función celular, que repito, puede ser positiva o negativa porque va a depender del receptor, va a depender del segundo mensajero que se vaya finalmente a producir o a inhibir. Entonces, hay receptores que son muy específicos y hay fármacos que solamente actúan con un solo tipo de receptor. Y a veces eso me conviene, porque estamos hablando que cuando yo encuentro un disturbio, una alteración en la fisiología, me gustaría solamente trabajar con aquella población celular que está afectada de un mal y evitar interactuar con aquellas células que no tienen ninguna alteración. Porque si interactúo con ellas, por tratar a las células enfermas, comienzo a presentar síntomas que yo no esperaba que se produjeran, porque también estoy trabajando con las otras células. Entonces, mientras más específico sea la interacción entre un receptor y su ligando, su medicamento en particular, va a ser mucho mejor para el paciente. Índice terapéutico, la seguridad farmacológica. Siempre que prescribimos un medicamento, tenemos que estar seguros que no le va a producir daño. No quiero que le produzca daño a mi paciente. Tenemos que saber, por eso los estudios no van pasando fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Qué seguridad tengo yo que ese medicamento no le va a producir un daño añadido a la gente a la cual yo le voy a prescribir, ¿no? ¿Cuál es mi índice terapéutico? ¿Es bajo? ¿Es peligroso? ¿O es alto? ¿O está súper seguro? ¿Puedo seguir aumentando la dosis? No voy a estar tan cerca de inducirle algún daño a mi paciente. O sea, hay índices terapéuticos altos y hay índices terapéuticos bajos. Bien, de los agonistas, lo que comentamos hace un rato, el agonista A actúa bien si estuviera solo, pero le añade el agonista B que va a usar los mismos receptores, le bajo poder, ¿no? Le bajo poder. La eficacia de este primer agonista solito era muy buena, del segundo también era eficaz, pero menos potente que el segundo, pero al momento de que están los dos juntos, bajo eficacia. Y eso debo evitarlo siempre. Siempre que busca antagonismo competitivo, cuidado. Yo sé que si tengo una sustancia que esté interactuando con un receptor y yo quiero que deje de actuar con él y le añado una segunda droga que va a competir con ella, pero le falta más cantidad y yo sigo aumentando la concentración, ciertamente va a tratar de competir, pero va a buscar también a otras células con las cuales también puede interactuar y van a comenzar a suceder los efectos colaterales. Siempre que aumentamos concentración, existen peligros. Y eso va asociado a lo que es la ventana terapéutica. Por ejemplo, acá, una droga solita, la droga A, es eficaz, sola es eficaz, pero note acá, la droga con un antagonismo no competitivo. Es decir, por más que intente la droga, se metió un antagonista no competitivo, va a ocupar los receptores y no los va a soltar por nada. Por tanto, le baja poder. Ya no es tan eficaz porque al encontrar a sus receptores se encuentra que están ocupados por otro medicamento que está unido covalentemente al receptor. Unión firme que va a ser casi imposible de poder desplazar. Así yo aumente más la cantidad de esta droga. Pero si tengo una droga con un antagonismo competitivo, es decir, yo sí puedo competir, la unión no es covalente, la puedo desplazar, evidentemente, si aumenta la concentración, voy a poder nuevamente yo recuperar mi eficacia. Bien, ¿no? Variabilidad. Nosotros hemos visto que con una dosis determinada, el 50% de la población comienza a responder, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué el otro 50% no responde?
¿Cuál es la causa por la cual con esa dosis no todos comienzan ya a tener un efecto farmacológico? Va a depender del tipo de enfermedad que estemos manejando. Va a depender de la edad del paciente. Va a depender de que el paciente previamente ya se haya expuesto al fármaco, porque recuerda que cuando el paciente se pone un medicamento y este medicamento está tratando por mucho tiempo, la célula ya se habitúa a interactuar con él y muchas veces los receptores que se expresan no son los suficientes. También entender que los receptores son dinámicos, ¿ya? Son dinámicos. Es decir, la célula también va a determinar en qué manera comienza a responder en forma más adecuada o en menor capacidad al medicamento que nosotros le vayamos a administrar en algún momento, ¿ya? Es, por decirlo de alguna manera, particular para cada paciente. Ahora bien, si bien es cierto, yo busco siempre que mis niveles farmacológicos, la cantidad de fármacos que yo administro, consigan el efecto farmacológico, sean eficaces, debo también valorar la toxicidad. Hablamos hace un instante de que cuando el medicamento consigue que el 50% de la respuesta o de la eficacia se dé en una población expuesta a ese medicamento, sin peligro alguno, hablamos de que esa cantidad de medicamento administrada representa la dosis efectiva. La dosis efectiva 50, dosis efectiva media. Pero hay otra dosis, decíamos, que ya me aleja del rango de seguridad y me acerca al rango peligroso de matar inclusive al paciente, la dosis letal 50. Yo sé que con la dosis efectiva 50, la mayor parte de la población me va a responder, pero va a haber una población menor que no lo va a hacer. Ese paciente regresa: doc, el medicamento que usted me ha dado no me está aliviando nada, no me controla la presión arterial, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Le aumento la dosis. Muy bien, señor, efectivamente la presión sigue elevada, le aumento la dosis de un antihipertensivo. Lógicamente aquí voy a aumentar la cantidad buscando aumentar también la eficacia. Siempre y cuando la dosis que yo le vaya a prescribir ya no 10, le daré de repente 14 o 15 miligramos, por citar un ejemplo, para que aumente la eficacia, haga que ese paciente controle mejor su presión. Pero estamos diciendo que tienes que tener cuidado porque ese aumento de la dosis podría acercarte a la dosis letal 50. Entonces, ¿cómo yo calculo ese potencial de riesgo que mi paciente vaya a tener de tener algún efecto colateral tan serio que incluso pueda matarlo? A través del cálculo del índice terapéutico. Y esto es una relación que va a medir la concentración letal. ¿Con qué concentración ya comienza a notar la muerte de pacientes? 400 miligramos de esta droga, microgramos en este caso. Y la dosis segura era 100 microgramos. Entonces usted divide la dosis letal 400, con esa ya se están muriendo el 50% de la población, versus el 50%, que en este caso eran 100. 400 entre 100, 4. Significa que si usted aumenta 4 veces la dosis que normalmente tendría para una población que debe responder por buscar el efecto farmacológico, ya estaría alejándose del índice terapéutico. Está acercándose a una dosis peligrosa, letal para el paciente. Cada medicamento tiene su propio índice terapéutico. Pero esto va de la mano con otra terminología en farmacología que es la ventana terapéutica. Cada vez que administramos un medicamento, este fármaco, cuando yo digo cuánto de dosis le voy a dar al inicio, la pregunta viene después, el paciente no me está respondiendo. ¿Hasta cuánto de dosis puedo yo aumentar? Ah, te estás refiriendo a ventana terapéutica. ¿Hasta cuánto te permite aumentar la dosis? Muy bien. Esta ventana terapéutica lo que va a relacionar es esa concentración del medicamento que busca alcanzar una concentración en estado estable que te permita visualizar efecto farmacológico. Es decir, ¿estoy siendo eficaz? Sí, estás consiguiendo el efecto, bajar la presión arterial, pero con toxicidad nula o mínima. Te estás alejando de la dosis letal 50, ¿ok? Eso es ventana terapéutica. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una población de individuos que cuando comienzo a aumentar la concentración de medicamento, ya noto que hay respuesta en la mitad por lo menos de ellos. Dosis segura. Con esta dosis, 1,5 nanogramos por mililitro, por ejemplo, consigo que haya un impacto farmacológico adecuado. Pero no todos lo están presentando. Muy bien. Aumento la dosis a 2, 2,5, casi 3. Mayor población comienza a responder. Pero justo con esa concentración cercana a 3, ya comienzan a aparecer los efectos adversos.
Esta diferencia en la concentración inicial versus la concentración final para que más población se vea beneficiada se conoce como ventana terapéutica. Y cada medicamento, decíamos, tiene diferentes ventanas. Por ejemplo, un anticoagulante, la warfarina, lo usamos para anticoagular pacientes que tienen riesgo de formar coágulos dentro del circuito arterial, trombosis, a veces del circuito venoso, trombosis venosa. Entonces los anticoagulamos con warfarina. Muy bien, esta warfarina a una dosis determinada, generalmente empezamos con 2.5, 5 miligramos al día de warfarina para conseguir un efecto terapéutico. Entonces, generalmente de 2.5, 5 hasta 7.5, pero en promedio son 5 miligramos al día. Y yo noto que el paciente aún tiene esa tendencia a formar coágulos. Su perfil de coagulación no se altera. Como es anticoagulante, lo que va a pasar es que su tiempo de coagulación se va a prolongar. Ese es el efecto que tiene warfarina. Hoy yo digo, no me está respondiendo, voy a aumentar la dosis. Al aumentar la dosis, veo que sí ya puedo conseguir efecto terapéutico, pero también comienzan a aparecer efectos colaterales. Entonces, para este medicamento en particular, yo noto que la ventana terapéutica, es decir, aumentar la dosis unos miligramos más, ya me acerca a la aparición de efectos indeseables, peligrosos para el paciente. Entonces, este medicamento tiene una ventana terapéutica estrecha. Cuidado. ¿Qué te está diciendo? Cuidado, Orlando. No le des tanto. Valora si este paciente tiene alguna condición de riesgo antes de cometer la dosis. En clínica, cuando pasemos a clínica, vamos a ver que hay pacientes que tienen necesidad de que se anticoagulen, pero cuando yo evalúo que sí tiene que recibir anticoagulante, tengo que fijarme también en otra condición. Si le doy anticoagulante, mi paciente tiene riesgo de sangrar, tengo que hacerme una segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿necesita o no necesita? Sí. Segunda pregunta, bien, lo necesita. Ahora que se lo voy a dar, ¿tiene riesgo de sangrado? Sí. ¿Es importante el sangrado? Sí. Entonces no le des. ¿Ok? Tienes que valorar riesgo-beneficio. Con este medicamento en particular, su ventana terapéutica es estrecha. La penicilina, efecto antibiótico, matar bacterias que están induciendo algún tipo de enfermedad de tipo infeccioso en un paciente. Muy bien, a una dosis determinada obtengo una respuesta, pero noto que una población no le está respondiendo, entonces comienzo a aumentar la dosis. Y me doy cuenta que a pesar de aumentar la dosis, no aparecen efectos adversos. Sigo aumentando la dosis y no los aparecen. Es decir, yo puedo conseguir la eficacia aumentando más la dosis. Hasta que en algún momento, lógicamente, va a ocurrir a una determinada concentración bastante alta, ya comienzan a aparecer los efectos indeseables. Pero ¿qué he notado con esta penicilina? Que puedo aumentar grandemente la dosis de medicamento y no tener ningún efecto adverso. Significa que penicilina tiene una ventana terapéutica bastante amplia. Por tanto, para mí es una droga segura. Puedo darle más dosis, no te preocupes. A diferencia del otro, que tiene una ventana terapéutica mucho más pequeña. ¿Ok? Entonces también cuando yo prescribo un medicamento a una dosis determinada, tengo que saber cuál es mi techo, hasta cuántos miligramos le puedo dar. No te empecines en darle más porque van a aparecer efectos colaterales que tú no deseabas tener. Bien, ya para terminar entonces, los factores que van a influir en la respuesta a un fármaco, porque hemos hablado de todo lo que ocurre a nivel celular en relación a los receptores y lo demás, a nivel macro, en el paciente mismo, en vivo, que está conmigo, a quien yo estoy evaluando, responde o no responde, vamos a notar que hay algunos factores que van a influir en la respuesta. ¿Por qué sí responde? ¿Por qué no responde? Yo le prescribo una dosis. Quiero que controle su hipertensión arterial. Y arranco con losartán, 50 miligramos día. Viene el paciente y no me está respondiendo. Entonces digo, ¿por qué no me responde? Ah, errores de medicación. Es que no sé si tomar en la mañana o tomo en la noche. A veces lo tomo en la mañana, a veces lo tomo en la noche. El paciente ha entendido mal las indicaciones. Y esa posología irregular en el día no te lleva a mantener una concentración en estado estable. La otra es el cumplimiento. Claramente me dice que a veces se olvida de ingerir el medicamento. Otras veces sí, algunas veces no. No voy a conseguir el efecto. Bien, no tiene error de medicación, sí cumple el tratamiento. Tengo que valorar en relación a la farmacocinética, la velocidad y grado de absorción, si está absorbiendo bien. Es proporcional el medicamento a la contextura que tiene el paciente. El paciente tiene una distribución de los líquidos corporales
que no es la normal, es decir, es patológico, tiene mayor componente de agua en el lecho intravascular, tiene presencia de edema, por ejemplo, que me pueda llevar a una mala distribución del fármaco, tiene alteración en la producción de proteínas plasmáticas, de repente el medicamento que normalmente se suele depositar en el músculo o en el tejido adiposo y estoy tratando a un paciente desnutrido, tiene poco músculo, sarcopenia, tiene casi nada de tejido adiposo, entonces no tengo medicamento que me garantice mantener esa concentración en estado estable. De repente el paciente tiene una tasa de metabolismo acelerada o limitada porque está recibiendo algún otro medicamento que a su vez es un inductor de los CYP, por ejemplo, o de repente es un inhibidor. O tengo problemas en la eliminación del medicamento, ¿no? Entonces son condiciones que pueden afectar la respuesta al fármaco. La concentración en el sitio donde el medicamento tiene que actuar va a depender de la fisiología del paciente, de los componentes patológicos, hemos dicho. Desde el momento que se administra el medicamento, tiene que buscar sí o sí llegar al torrente sanguíneo, ¿no? La absorción. Llegó al torrente sanguíneo, se tiene que distribuir. ¿Cuánto de él se va a unir a proteínas plasmáticas? ¿Hay proteínas suficientes o no las hay? ¿Es liposoluble o es hidrosoluble? ¿El hígado la puede o no la puede biotransformar? ¿El riñón es capaz o no es capaz de poder eliminarla? Interactúa con otros medicamentos que hagan que su metabolismo esté limitado o esté incrementado. Hay desarrollo de tolerancia, de sensibilización, la famosa taquifilaxia que hablamos hace un instante. Es decir, le doy lo que corresponde, es la dosis habitual, pero este paciente no responde. Entonces es algo inherente en él, es parte de él, una condición en su genotipo que hace que el fármaco no logre el impacto que debería tener, que yo he visto que la mayoría de la población sí tiene. Vamos a encontrar con esto a cada rato, ¿no? Damos un medicamento, está bien dado, solo que el paciente es un no respondedor y no reclama, porque evidentemente es una condición en él que hace que ese medicamento en particular no actúe en forma adecuada. Y tengo que estar preparado. Algunas condiciones sí las sabemos, por ejemplo, ¿no? Los pacientes de raza negra son pacientes pobremente respondedores a los antihipertensivos cuya familia bloquea a la enzima convertidora de angiotensina 2, los YECAS. Estas drogas habitualmente las indicamos a todo paciente hipertenso, pero en la población de raza negra ellos responden mal. Prácticamente no responden a los YECAS. Por gusto, no le des YECA porque no te van a responder, como lo haría población que no pertenece a la raza negra. Bien, de los efectos de los fármacos, cuán bien, cuán mal ocurre la interacción entre el fármaco y su receptor, cuál es el estado funcional del sistema blanco donde yo busco actuar, cuán selectivo, cuán específico es. No olvidar el efecto placebo también. Hay pacientes que muchas veces simulan sintomatología que no tienen. Este paciente que les dije, adicto al fentanilo, es un paciente de ascendencia pakistaní. Entonces, siempre venía, pues, les decía, ya cuando tenía nuevos ingresos con dolor, efecto placebo, ¿no? Ya te vamos a dar un poquito de fentanilo, le decíamos, y le pasamos solo agua destilada, o sea, nada de medicamento. Y el paciente mentalmente ya se sentía tranquilo, ya no había dolor. Hasta que se dio cuenta, y cada vez que uno le prescribía, quería que rompan la ampolla en su presencia, que lea la ampolla que va a ser el fentanilo, que le van a pasar ese medicamento. Y hasta dónde llegó su astucia para poder todavía mantener estado de adicción a este analgésico narcótico. Evidentemente, el estado de resistencia, ¿no? En microbiología farmacológica van a ver el medicamento que tiene un objetivo de destrucción sobre ellas, ¿no? Que genera lamentablemente resistencia. Bueno, estas son las cuestiones generales que quería discutir con ustedes y que me ayuda a completar esta parte de las clases de farmacología. No sé si tienen de alguna manera alguna duda, pregunta o ya finalizamos nuestra reunión del día de hoy. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Bien, pero están conmigo ahorita, ¿cierto? Por favor, ya, por lo menos están. Gracias, chicos, les agradezco mucho. Mañana sí tenemos un horario un poquito difícil. Sí, señorita Yasmín, creo que fue. ¿Algo quiere comentar? Yasmín, creo que levantaste la mano.
Bueno, entonces mañana tenemos nuestra reunión en un horario un poquito pesado, pero es necesario para lo que es la revisión de fisiopatología. Mañana tienen clase, entiendo, en la mañana, por tanto estamos pasando al turno de la tarde. Esta sí tiene que ser presencial porque involucra, repito, un escenario bastante serio en lo que es medicina misma y en realidad para todos los escenarios, sea acá en ginecología, sea acá en pediatría, sea acá en cirugía o la misma medicina, evidentemente vamos a encontrar esta condición fisiopatológica y tenemos que entender cómo se da este proceso relacionado al shock circulatorio. Es una revisión muy importante que tienen que aprender a reconocer desde esta etapa de la formación médica, ¿ok? Entonces, si todo nos va bien, mañana nos debemos ver a las 4 de la tarde. Muy bien, les agradezco mucho, ya nos estamos encontrando. Gracias, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. A Hasta ustedes, hasta luego, hasta luego. hasta Cuídense mucho. luego. Gracias. Luego, doctor. Hasta luego con todos. Gracias, Juan Diego.